a ser parte de estas conversaciones frente al mar aquí desde Salinas y yo te veo a ti ahí acompañada de un paisaje y un lugar maravilloso. Así es. Muy buenas tardes, Olguita. Qué gusto y gracias por esta invitación. Me honra muchísimo haber recibido de ustedes, el Costanero, esta oportunidad de poder conversar. Bueno, aprovecho para saludar al público que nos acompaña y al igual que Olguita, los invitamos a unirse en esta conversación que principalmente vamos a hablar, vamos a conversar sobre algo que nos apasiona, algo que nos llena de instantes perdurables en la memoria, en el corazón, en el alma de los ecuatorianos. Vamos a conversar de sabores, vamos a conversar de aromas, de tradición, de fragancias. Vamos a conversar del café Ay, sí, es ecuatoriano. una maravilla, es una maravilla. Tú sabes que Conversaciones frente al mar es con una taza de café. Aquí la tengo, espero que Muy tengas la bien. tuya. Así es. Y Muy bien. bueno, realmente es fantástico y sí, como tú dices, sabor, aromas, tradiciones, historia. Hay demasiado en torno a esto, ¿no? Al café. Y para un poco ponernos en contexto, ¿cómo es que nace esto maravilloso? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace que nosotros lo podamos degustar hoy? Ok. La pregunta, quiero que me permitas direccionarla en dos ámbitos de respuesta. El café en el mundo, desde el mundo, y el café en el Ecuador. En el café desde el mundo estamos hablando de una bebida que se dio a conocer, hizo lo posible por decir, aquí estoy, conózcanme, pruébenme, a través de la historia más repetida, la historia, digámoslo así, que teje un poco más de coherencia en todo lo que se quiere contar, viene desde Etiopía, ¿verdad? Donde un agricultor, un campesino, que llevaba a pasear y a comer a sus cabras, y acostumbraba a tocar flauta mientras ellas hacían el ritual de comer y todo esto. A él le gustaba tocar la flauta y era un poco como enamorado de la naturaleza, según lo que cuentan. Y él un día, cuando ya llegó la hora de recoger a sus cabras, ellas no regresaron, habían estado comiendo en un lugar diferente a donde siempre las llevaba. Cuando él las busca y las encuentra, precisamente no cansadas, no agotadas de todo un día de sol, imagínense Etiopía, de todo un día de faena, no las encuentra cansadas queriendo regresar, más bien las encontró alborotadas, felices, saltando y comiendo de un árbol que él nunca había visto, según lo que cuentan. Ese alboroto, esa felicidad, esa unión, esa camaradería, ese goce que vio él en ellas, le llamó la atención y se dirigió hacia lo que estaban comiendo. Lo empezó a probar él y se dio cuenta que a él también le daba ese efecto. Lo volvía feliz, lo volvía lleno de energía, le recuperaba mucho el estado de ánimo, al punto que él empieza a hacerle poemas a su novia o a su mujer y empieza a tener otra conducta de amor gracias al consumo de esa fruta. La fruta de la que estamos hablando es lo que luego le pusieron el nombre de cafa, ¿verdad? Y de ahí nace el nombre del café. Pero el café no se quedó en Etiopía a pesar de que ellos quisieron completamente guardarlo y reservarlo, porque poco a poco fueron evolucionando en usar esta fruta. Luego se dieron cuenta que al lavarla salía una pepita y de alguna manera descubrieron que pasándola por el fuego, esta pepita se tornaba un poco crocante y que al hacerla en infusión daba una bebida totalmente aromática, ¿verdad? Y esas consecuencias habían, asimismo, de reunirse, de tomar esta bebida, de hacer unas ceremonias donde el primero que bebía, la primera infusión, era el más anciano de su población. Era como un prestigio, hacer un prestigio a esta persona al brindarle esta bebida. De este paso por el fuego es que muchos poetas, años después, porque estamos hablando de esto en los años 1700, muchos poetas años después de este paso por el fuego
hasta le ponen un pequeño adjetivo de que es una bebida mágica, una bebida que de alguna manera te cambia el estado de ánimo, te recupera y hasta te da la certeza, el aplomo para lo que quieres hacer. Con el paso de nuestra conversación retomaré temas históricos. Ahora vamos al Ecuador. Durante muchos años, estamos hablando que esto fue en el año 1700, salió de Etiopía, pasó a Arabia, pasó a Turquía, los turcos lo llevan a Italia, de Italia pasa a Francia, de Francia a Inglaterra, y viene y se une con la época de nuestra colonización y todo esto, y se comienzan a sembrar acá también en América los cafés. Llega al Ecuador aproximadamente en los años 1900, ¿verdad? Y comienza a sembrarse este producto, estos cafetos comienzan a sembrarse y se descubre que dentro de Ecuador, por las propiedades de nuestra tierra bendecida, este café comienza a dar unas características, lo que llamamos organolépticas, pero de mucha importancia. Sin embargo, han pasado muchos años y el Ecuador, habiéndose vuelto exportador de café, ¿verdad? Tuvo a la par otros productos importantes para exportar, como es el cacao, el mismo banano, viene el boom petrolero. Entonces el café ha ido acompañando a todas estas exportaciones en grandes volúmenes. Sin embargo, hubo 2 décadas que por sobreproducción mundial, el café ecuatoriano fue un poco, como quien dice, relegado de ser adquirido y nuestras exportaciones bajaron. Pero esto no quiere decir que nosotros los ecuatorianos no conozcamos, no nos dediquemos a conocer y no nos propongamos cada día saber del café y encontrar en él sus características que nos lleven a decir con orgullo somos ecuatorianos y venimos del centro del mundo donde es imposible no tener buen café. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos una tierra maravillosa que precisamente me imagino que al entrar en contacto con cualquiera de estos frutos, desde el café, el cacao, el banano, todo esto, las mismas camaroneras y los camarones que se producen acá, todo tiene un sabor diferente, sabe diferente y realmente hace que pues nuestro país tenga todas esas oportunidades, pero como bien dices, se anteponen de alguna manera en cuanto al café, se antepuso ¿qué? El petróleo, se El antepuso banano, el el cacao, banano, el cacao, el cacao. Entonces, la claro, pepa de oro. la pepa de oro, que justamente aquí hay una persona que está hablando respecto a la famosa pepa de oro, dice, pero no, realmente la pepa de oro era el cacao, el Sí, café sí. tenía, no sé si tenía algún nombre o algo que le haya hecho distintivo de que era de Ecuador, no lo sé. Pero en todo caso, antes de continuar, quiero saludar a quienes nos están viendo en esta conversación tan fantástica, porque está hablando Normita precisamente de lo que nos gusta, nos apasiona, que nos llena de vida, que nos llena de romance, que nos llena de tanta cosa, lo que es el café. Y como te comentaba, cada taza de café cuenta una historia, efectivamente, y las mías cuentan muchas historias de todos los lugares a donde he podido ir y tomarme mi cafecito. Pero ya te digo, aquí está Cecilia Vázquez, gracias por estar aquí, Hola Mercedes Cecilia. Leonor Guerra, Carlos Alberto, Luis Arturo Torres, que era justamente quien estaba mencionando la Pepa de Oro, Alberto Pareja, Pedro Mora, Yolanda Plasencia nos está también siguiendo, Viagna Pinargote, María Magdalena Pizarro y Alberto Pareja que dice, excelente, Olguita, excelente tema, un café. Sí, un cafecito para todos quienes nos están siguiendo esta tarde y ya vamos a seguir avanzando en esta conversación tan entretenida, pero sobre todo tan llena de sabor. Mi querida Normita, pero tú empiezas hace un tiempo atrás, antes de que nazca Café Noroña, ¿qué era lo que estabas haciendo? Ok, bueno, yo soy la tercera de una familia de 5 hermanos que venimos de nuestros padres y mi padre, de mi abuelo, que en los años 1930, 1935 y aún posguerra, por Segunda Guerra Mundial, mi abuelo tenía una despensa que era muy conocida aquí en la ciudad de Guayaquil, en lo que era el centro sur de Guayaquil, en la calle Chile y Porteño.
Mi abuelo Juan Noroña, él empezó a tostar café porque con la influencia de la llegada de italianos, traían máquinas para hacer café, máquinas de tostar. Recuerdo tanto las máquinas que eran unas cilíndricas para tomar café. Entonces mi papá, yo no tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo Juan murió 10 días antes de que yo muriera, pues que yo viviera, perdón, que yo naciera. Entonces mi papá recibe de parte de mi abuelo el regalo de matrimonio el día que le dice que se casa con mi mamá. Y mi abuelo le regala precisamente la tostadora de café. Mi abuelo no le puso marca a su café. En su despensa, él vendía el café que tostaba durante las madrugadas, lo tostaba, lo molía y lo vendía en funditas. Muchos amigos de él, italianos, le contaban, ya Italia venía haciendo historia con el café. A Italia le llegó en 1700, no tenían 200, en 1800, tenían 100 años de adelanto. Entonces le contaban mucho a mi abuelo sobre las técnicas para tostar café. Y es así cuando mis padres forman su hogar, mi papá continúa este legado, más aún con el amor de que su padre le regala la tostadora. Y comienzan en este legado con mi mamá, a tostar café, a moler café, y él salía a repartirlo en una bicicleta. En el año 1956 que se casaron. Ya en el año 1960 mi papi piensa en ponerle una marca porque gracias a Dios esta, esta, esta tradición de salir a vender el café iba cada vez en aumento, cada vez en aumento. Y es así como en el año 1964 patentan la marca de café Saruma. Mi papá, elaborando este buen producto, haciéndole procesos adecuados para sacar un café de filtrar, un café de pasar muy rico, hace que la marca de Café Saruma, fanático de la publicidad como él era también, hace que Café Saruma tenga un impacto nacional. Y así es, de esa familia es que vengo yo, de la fábrica y de la marca Café Saruma. Yo nací en el 1963 y nací en el café. Yo he vivido dentro del café, al igual que mis hermanos, toda nuestra vida, ¿verdad? Y es así como me quedé acompañando a mi papá, ya habiendo concluido mis estudios, me quedé acompañando a mi papá en la fábrica, mis padres, muchas gracias, desde el año, casi desde el año 80. Me quedé 24 años ahí con ellos. Y luego salí a otra actividad que me apasiona, que es la arquitectura y la decoración. Y ahora me encuentra la vida nuevamente con este auge que debo aplaudir a que los ecuatorianos y muchos cafetaleros, al igual que mis padres, han logrado que el café de pasar esté volviendo y haya vuelto a su consumo y haya vuelto a retomar lo que es el fundamento de esto, de llevar toda una historia en una taza de café, ¿verdad? Han vuelto a consumir el café de pasar y me encuentro con ese orgullo desde ya 2 años atrás con mi marca Café Noroña. Café Saruma sigue, Café Saruma está en atención a mercados populares, a venta masiva. Café Noroña nace con una visión de atender un mercado muy en particular que es el canal Oreca. Un gran reto. Oreca es hoteles, restaurantes, cafeterías, Olguita, y viene y nace este reto de la pandemia, donde hoteles, restaurantes y cafeterías estuvieron cerrados. Entonces vamos a ver qué hicimos en Café Noroña para continuar aquí. Y ahora, en esta post-confinamiento, tenemos una respuesta favorable, alentadora, para continuar en nuestra visión. Así que Café Noroña tiene el alma de Café Saruma. Esa es mi marca, Café Noroña, pero con el alma de Café Saruma, con la historia y la tradición del Café Saruma, donde esos conocimientos, esas pautas, esos tips de los italianos, de los franceses y de alemanes, porque una de las mejores tostadoras que existe hoy en el mundo es de marca alemana, lo hemos podido conocer por medio de nuestras conversaciones, bueno, no frente al mar solamente, con mis padres, con mi papá especialmente, y ahora estamos tratando de aplicar esa experiencia, ese conocimiento, pero ampliándonos un poco más hacia una visión muy puntual en la que pido a todos que nos unamos para llegar a hacerlo, que es conocer bien sobre café
y conocer bien qué es lo que vamos a pedir cuando nos sentamos en una cafetería y queremos un café. A exigir cartas de café que nos expliquen qué es un arábico, qué es un robusta, por qué un blend puede formarse entre estas dos variedades, qué otras variedades hay del café. Aquí tenemos muchas variedades en nuestro territorio ecuatoriano, donde 23 de las 24 provincias tienen para sembrar y siembran un gran café. Claro, se destacan de acuerdo a la característica de su variedad. El arábigo definitivamente está en la sierra, desde la zona de Zaruma para arriba, por el lado de Loja, para el lado de Imbabura, para el lado de acá de, ¿cómo se llama? De Puyango, que también es para el camino para Loja. Entonces, y la otra variedad que más se siembra es robusta, que está en las costas, está en el oriente ecuatoriano. Pero tenemos caturra, tenemos también un café que le llaman café nacional, aparte del cacao, eso es aparte. O sea, el nacional también hay una variedad en el cacao que le llaman el nacional. Ya, sí. Entonces tenemos ¿cómo se llama? El corriente, el lavado y muchas variedades que hay en países aledaños, en países vecinos. Pero, oh casualidad, cuando es sembrado en nuestra tierra ecuatoriana, se les reproducen, se les multiplican sus características organolépticas, que ya vamos a conversar de qué hablo cuando hablo de organolépticas. Para quienes no lo sepan y para quienes vuelvo y repito, los invito a que cada día lean un poco más sobre el café. Les va a fascinar. Y que se vayan, como vengo repitiendo, de alguna manera involucrando en actividades comerciales del café. El café es un fruto, es un producto que ganamos desde la tierra hasta la taza. Sí, hermoso, desde la tierra hasta la taza. Y realmente en estos tiempos, como tú bien mencionas, donde ha habido pues una confusión, bueno, hemos vivido aceleradamente por un lado y por otro lado de alguna manera diferente, ¿no? El tema de la pandemia, la emergencia sanitaria, etcétera. Esto ha provocado pues que nosotros al salir lo que primero querramos es tomarnos un café en una cafetería con un buen sabor, con una buena conversación como la que estamos teniendo ahora, pero se mencionaba en el tiempo en el que estaba transcurriendo la cuarentena que China había tenido alguna experiencia de salud a partir del café, que no lo Así es. mencionaban como café, pero que le daban otro nombre, no recuerdo ahorita, pero algo, y decían que precisamente eso había permitido, ayudado que la gente pues hasta incluso se cure en torno al tema del COVID, no sé si era el mismo COVID o a lo mejor otra enfermedad, pero en todo caso, ¿qué conoces tú sobre eso? Ok, muchísimas gracias. Excelente comentario, excelente tema para traerlo a esta conversación. Pues sí, en cada momento que hablamos del café es inevitable no tocar la historia. La historia del café, que es donde tenemos los fundamentos para lo que decimos. Efectivamente, el café desde sus inicios dio señales de ser medicinal. Desde sus inicios permitió que el organismo, que el ser humano tenga una transformación del índole emocional, del índole psicológico, del índole corporal, hasta del índole también de piel por consumir café. Y es así como o sea, había que esperar que los científicos buscaran qué más hay en este producto. Efectivamente, eh, un médico que estuvo muy involucrado en buscarle una solución, una cura al COVID, cuando ellos ya se dieron cuenta de que esto era incontrolable, comenzó a investigar sobre las propiedades medicinales del café. Las propiedades medicinales del café siempre han estado, pero claro, él con sus herramientas profesionales buscó investigar qué efecto había si quienes estaban pensando o entrando en una etapa de enfermarse con esta COVID, podría haber una solución. Generalizadamente, lo que los médicos nos habían enseñado era que era preferible consumir infusiones, ¿verdad? Tomar bebidas calientes, mezclarlas incluso muchas veces con sal, para poder lograr la alcalinización de esta área de aquí, que es para evitar que entre a las vías respiratorias
y haga todo lo que consecuentemente ha venido trastornando el COVID. Entonces, ahí es cuando hacen las pruebas con el café y se unen sus características medicinales. Ya no solamente el café estaba trabajando en la parte neurológica de la persona, porque el café te actúa en la parte neurológica, te actúa en la parte sensorial. Y una de las cosas que determinaron que en el COVID era muy importante era mantener un estado de ánimo tranquilo, mantener una eficacia en la forma de vivir esos días que había de tratamiento. Dicen que muchas personas, la depresión contribuyó a que vayan a perder su vida. Lo digo con mucho respeto porque yo misma tengo personas muy cercanas que tuvieron que partir con este COVID. Pero sin embargo, el café hacía que todo ese estado de ánimo se mantenga en un equilibrio emocional. A más de que al ser una bebida caliente, también contribuía a que haya se evite que haya una mayor, como quien dice, ramificación de lo que era el virus. ¿Me explico? Por ello, te digo que es un buen tema de conversación, porque eso fue una de las particularidades que nos ayudó, lo digo por Café Noroña y por muchas marcas de café, que nos ayudó a mantenernos conectados empáticamente. Aquí no se trataba de aprovechar, oye, ya pues, el café es medicinal, vamos echando esto. No, 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 no. También Claro. nosotros de manera empática publicábamos las propiedades medicinales del café e invitábamos poniendo, por ejemplo, entrevistas a estos científicos, lo que ellos decían, ya en sus palabras científicas, ¿verdad? Lo que ellos decían de cómo ayudaba el café. Y efectivamente fue uno de las estrategias, vamos a llamarlas así, porque bueno, el negocio es una estrategia, ¿verdad? Fue una de las Sí. estrategias para mantenernos conectados con la clientela, más de consumo final. Y con todo el auge que hubo de emprendedores a nivel alimenticio, empezaron pues a vender Claro. desayunos, a vender comidas con los delivery y todo eso. Nosotros como Café Noroña nos conectamos. Usted sabe que en el Facebook, en todas las redes sociales, nos llegaban todas las informaciones de nuestros contactos. Mira, mi amiga está haciendo tal cosa, mi hermana empezó a hacer desayuno, la de acá vende bolones, todo. Entonces nosotros hicimos un canal nuevo de consumidores finales hacia esas personas que estaban en emprendimiento. Entonces, mira lo bondadoso que es el café. Es medicinal, contribuyó a que la gente, a mí me llamaba gente que nunca me había comprado directamente a mí, compraba o bien algún distribuidor o consumía en uno de los restaurantes o cafeterías donde nosotros hemos llegado, ¿verdad? Y de repente al estar la cafetería cerrada, me llamaban, sí, necesito que me haga llegar café. Y empezaron a consumir más café, empezaron a darle la importancia que esta bebida tiene a nivel medicinal. Y les ayudó, a muchos les ayudó, por supuesto que sí. Entonces sí es cierto. De hecho, lamentablemente, el científico chino que mayormente dio los estudios falleció precisamente porque estuvo muy cerca del COVID, me imagino, porque ya fue algo incontrolable. Él falleció, pero dejó su legado de los estudios con respecto a estas propiedades del café. Sí, supimos de eso también. Y ahora pasando un poco al tema del café. Verdaderamente nosotros nos hemos enfrascado en el tema del cacao, que es otro de los temas de los sabores que nos apasiona. Sin embargo, de lo que al café se refiere, ¿qué, ¿contra qué países estamos compitiendo? Porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de Colombia, ellos son los cafeteros, ¿no? Ellos son el país cafetero y es el que, como al mundo se han mostrado. Pero cuéntanos, ¿cuáles son esos países que tú consideras que son los que están ahí a la vanguardia del tema del café y que son con los que competimos, digamos, ¿no? Ok, aquí hay dos cosas. El estar a la vanguardia del café, hay algunos países que quiero nombrarlos, que me permitan nombrarlos, y los voy a nombrar con mucha admiración. Sí, empezamos con Colombia, nuestro país vecino. Es indudable que así nosotros tengamos, porque de hecho lo tenemos, un café exquisito, un café tan bueno como el colombiano, es indudable
que la gestión que el colombiano ha hecho por su café nos debe llevar a una inspiración al pueblo ecuatoriano, a los caficultores ecuatorianos y a los que estamos en la fase de procesos de café, a los comercializadores. Definitivamente Colombia ha logrado que su café, el café de Colombia, esté en conocimientos en todo el mundo, porque ellos se buscaron especializar, se unieron y buscaron especializarse, exigirse a sí mismo como pueblo cafetalero, a exigirse a buenas prácticas de los cultivos y de esta manera cuidar mucho la calidad que iban a hacer llegar a otros lugares del mundo. Si Colombia es aplaudible en su gestión, menciono también Brasil, con su variedad principalmente de robusta. En Brasil también ha habido años de magnífica producción de café y de grandes montos de exportación. Brasil, como país sudamericano, ha sido quien se ha debatido ante momentos de una sobreproducción allá en Arabia, en todo lo que es en otros sectores cafetaleros, cuando ha habido una sobreproducción, ¿verdad?, de café, y han querido al café latinoamericano y al café de Sudamérica dejarlo, como quien dice, banqueado, como quien dice, embodegado. Brasil ha salido a la cabeza. Brasil les ha dicho, ven a competir conmigo con el Robusta, porque es difícil que se compita con el Robusta de Brasil. Y también tenemos, por mi lado, mucha admiración al pueblo de Costa Rica. El pueblo de Costa Rica se ha esmerado en hacer café de especialidad, que ya vamos a decir qué es café de especialidad. Si quisiera que me permitas un ratito explicar lo que es las variedades del café y sus características. Sí, por Y supuesto. ok, pero concluyendo esto que tú me dices, ¿a qué país lo llamaríamos como competidor en la otra parte de tu pregunta? Yo creo que la competencia, mientras la veas como un ejemplo a seguir, es algo bueno. Y definitivamente Colombia, Perú también, Brasil, México, El Salvador, Guatemala, en Centroamérica, han hecho y están haciendo muy buenas gestiones a nivel de la caficultura. Tengo la suerte de participar en un grupo mundial de café, pero más de América, ¿no? Donde precisamente los caficultores que representan el pueblo de Guatemala, el pueblo de Honduras, son mujeres, son agremiadas, mujeres agremiadas que tienen sus parcelas donde siembran café. Y ellas se están moviendo mucho, poniendo la cara ante el mundo. Entonces, y llamarlos competencia, sí los llamo en el buen sentido de una competencia leal. Son pueblos y son culturas de café que nos enseñan mucho. Pero Ecuador no se queda atrás, mi querida Olguita. Ecuador viene ya desde casi 40 años y esta organización ANECAFé nos está ayudando mucho a los caficultores y a los procesadores de café de llevar y de llegar a grandes competencias mundiales. Y Ecuador está desde 20 años atrás, está con el café de la especialidad también, donde tengo a bien, con mucho honor decir, que Café Noroña está entrando en alianzas con caficultores de café de especialidad, precisamente buscando esos mercados muy exquisitos del café de la especialidad, que ya se los voy a explicar de qué se trata, en donde este café es valorado por su puntaje de acuerdo a todo el proceso, toda la trazabilidad con la que ha sido sembrado y con lo que ha llegado a la taza de café. Entonces, recogiendo tu pregunta, países a la vanguardia del café están los que he mencionado. Y como competencia, los considero más bien alentadoras. Son competencias que nos alientan a que Ecuador también se organice como lo está haciendo, también se esfuerce como lo está haciendo. Tengo mucho gusto de comentar que en la zona del oriente ecuatoriano y en la Amazonía se está dando algo muy lindo, que es que ya los caficultores están empezando a hacerse desde los 12 años de edad, lo que no ocurre en otras partes, en otros sectores de caficultura del país. Muchas veces en otros sectores los jóvenes se vienen a las grandes ciudades,
entran al tema ¿cómo se llama? De la tecnología, buscan otras carreras y no siguen trabajando a la tierra. Salen inclusive de sus terruños y olvidan la caficultura. El oriente ecuatoriano y a estos niños de la Amazonía, mi aplauso, mi admiración, porque ellos se están dedicando a la caficultura y ya son jóvenes, ya hay grupos de jóvenes que tienen sus marcas de café y que la están gestionando de la mano de Agrocalidad, de la mano del Ministerio de Agricultura y de gobiernos locales que han dado el impulso y han dado el respaldo a todo lo que conlleva la tecnología para llevar una mejor caficultura. Así que eso es lo que te puedo decir con respecto a qué país considero una competencia. Yo creo que Ecuador puede llegar a cualquier país donde se cumplan las exigencias del país, más aún bueno, ahora en pandemia, más, digámoslo así, llamémoslo optimistamente post-COVID, hay muchas más exigencias a nivel de los productos alimenticios. Y gracias a las instituciones como Agrocalidad, Ecuador se va alineando a enviar productos de alta tecnología, de alta calidad, de alto cuidado, de buena trazabilidad, de cuidados de inocuidad en los alimenticios, y podemos competir en cualquier lugar del mundo con un excelente café. Basta que digamos, estamos en la mitad del mundo, en el cinturón del mundo, para decir tenemos un buen café. El resto depende de nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo si hay personas como tú que has estado persistentemente trabajando y estando pues continuando a pesar de que te alejaste un poco, pero nuevamente te trajo a la tierra, te trajo al café. Y hay algo que me llama un poco la atención en cuanto a los niños que tú dices que mencionas que están en el oriente haciendo estos trabajos, que ellos lo hacen a nivel de emprendimientos, es un tema de trabajo que ha sido, o sea, que es algo que lo hacen naturalmente o cómo es eso, porque ahí sí me preocupa, ¿no? Tú sabes, el tema del trabajo De la infantil edad. no tiene nada que ver con esto, ¿no? No tiene nada que ver, son sus parcelas familiares, son las tierras de su familia, ya están involucrados en la caficultura. No es un trabajo que sea de exigencia y de irregularidad con la niñez. No, ellos Perfecto. están aprendiendo desde niños a las tareas del campo. Imagínate, Olguita, si nosotros estamos ahora promoviendo el agroturismo y entre lo que promovemos el agroturismo, promovemos que los turistas lleguen a las fincas del producto que sea, bananera, cacotera, cafetalera, si tiene del todo, la palma africana y todo, y permanezcan en las fincas conociendo las faenas, las tareas. Si a los de afuera les interesa, si al turismo les interesa, imagínate cómo no hacerlo la misma familia. Es ahí donde le tienes que enseñar a los que vienen detrás a que sepan cuidar, que sepan cultivar el café. ¿Cuándo se los vas a enseñar? Es en el momento cuando estás en ese repollo de aprender, en el momento de la edad que puedes asimilar. Yo particularmente empecé en todas las faenas del trabajo del café con mis padres a los 12 años. Pasé por la oficina, hice cuestiones contables, me metí en la producción. A veces me sacaban porque los empleados le iban a decir a mi papá, vea, la niña Normita está molestando, vaya, sáquela. Claro, porque siempre he sido inquieta, siempre he sido molestosa. Entonces, pero estábamos ahí, entre juego y juego, aprendiendo a trabajar. Así que no te preocupes, que no es nada que conlleve una alerta. Ojo, en el oriente están haciendo trabajar a la niñez. No, estoy hablando a nivel familiar, sus parcelas, sus tierras, que tienen que aprender a trabajarlas. Y que Excelente. ya los jóvenes, ya adultos que van a la mayoría de edad, de 18 años, gente que ya está en los 24 años, que incluso muchos de ellos ya han terminado su universidad, se han formado y han sacado marcas que se están comercializando más afuera que adentro del país. Me imagino que sí. Cuando hablamos de un café robusta, de un café arábigo, es precisamente lo que nos vas a comentar. Y también te comento que precisamente de Luis Torres, él dice, ¿qué diferencia hay entre el café árabe y el café nuestro? Pero, ¿el árabe es el arábico o cómo es el tema? A ver, cuéntanos un poco sobre eso. Correcto, muy amable. Gracias, Luis, por tu pregunta, muy gentil. Así es, en el mundo hay dos variedades que son los puntales, la arábiga y el robusta. La arábiga es un café precisamente que se dio más en las poblaciones de Arabia.
donde hay una, en Etiopía, pasó por Egipto, África y todas esas poblaciones. El arábigo es el café aromático, es el café, ya voy a hablar en sí de las propiedades del arábigo, no sé si contesté tu pregunta, Luis, si acaso puedes hacernos el comentario en el chat. Ok, entonces, el arábigo es el café que se encuentra en más altura sus plantaciones. Es el café de grano grande, aromático, que nuestro café no va a salir tan oscuro, es un poquito más café claro y que no tiene mayor contenido de cafeína sus, sus granos, su variedad no tiene mayor contenido de cafeína. De hecho, el arábigo es un café suave, es un café que tú lo puedes tomar hasta varias tazas al día, no porque te haga daño el otro, sino porque si el café te pone súper pilas, cuando te has tomado muchas tazas de un robusta, que sí es fuerte, que ya te voy a decir les voy a decir las características, sí puede haber que estamos, son las 2 de la mañana y ¿qué más hacemos? Me explico. ¿Ya? Entonces, o que de alguna manera te has acompañado con el arábigo, en la mañana tuviste una reunión, café, al mediodía almorzaste con tu familia, tu café. A esta hora, yo no me perdono dejar de tomar café a esta hora, yo hablo de mí, ya estoy Yo tomando mi también, café, así es, que a las 9 de la noche un café. un De café. hecho, los que tienen el privilegio de tener abuelos todavía, ellos en la noche, a las 7 de la noche, cuando quieren cenar, ¿qué les dicen? Mira, yo me contento con una tacita de café. Café con leche, como quieran acompañarse, ¿verdad? Porque el café se puede tomar hasta varias tazas al día, principalmente el arábigo, porque tiene menos contenido de cafeína. Eh, Le viene el robusta luego. El robusta, ese sí tiene cafeína, es fuerte. Ese es de un tinte negro su café. Tiene un poquito más de acidez que el arábigo. El arábigo la tiene más equilibrada. Y principalmente los retrogustos. En el arábigo, por ejemplo, son retrogustos o lo que nos queda, ¿verdad? En la boca, lo podemos percibir como florales, como frutales. Ya les voy a contar por qué. Y en cambio, en el robusta es más un sabor fuerte. Hasta a veces dicen, no hay chocolate. Me explico. O que le has puesto chocolate. ¿Por qué razón? En el robusta, al encontrarse más en la costa, más cerca de las plantaciones de cacao, absorbe, o sea, agarra esas características del cacao. Por eso su retrogusto es achocolatado. En cambio, el arábigo está en la sierra y principalmente se vincula con frutas, con flores, arándanos, duraznos. Entonces van a sacar más ese retrogusto. Estas son las dos variedades que más se trabaja en el país. Café Noroña trabaja con estas dos variedades, puras o en blend, donde respetando sus grados de tostión, mezclo ambas variedades para buscarle un equilibrio. Para esos paladares que dicen, a mí me gusta que el café huela, que sea aromático, pero también me gusta que me despierte. Entonces, ese conjunto unido, equilibrado, es un house blend, ¿verdad? Y por esa razón nosotros trabajamos en estas dos variedades. Como les dije, hay otras variedades en el Ecuador, pero estas dos son las de mayor producción, de mayor territorio de sembríos y con las que más se trabaja. Aparte de ello está el café de especialidad. El café de especialidad principalmente se lo hace con arábigo, aunque ya tengo conocimiento sobre unas colegas por el lado de Manabí que están trabajando en robusta de especialidad. Pero principalmente el arábigo de especialidad, o lo que es el café de especialidad, es trabajarlo de manera muy ordenada, en parcelas, donde por el mismo hecho de tener segmentada su cultivo, comienzan a ser tratados desde su genética, toda su trazabilidad. Es casi orgánico y desde que se lo va cultivando, se lo va direccionando hacia un sabor, hacia una fragancia, hacia un aroma, que son dos cosas diferentes, para que los catadores especializados en la cata de café de especialidad, al momento de calificarlo, puedan receptar en todas las papilas gustativas y lo que es la parte de el aroma y la fragancia,
puedan, puedan receptar, identificar con qué fines se sembró ese café. O sea, lo que hiciste sembrar, que al final en la taza, que es donde se sabe todo, querías que te dé un sabor a arándanos, con un cuerpo ligero, con una acidez equilibrada, ¿verdad? Entonces lo califican de acuerdo a los puntajes, sobre 80 puntos es el mejor café de especialidad. Es diferente al café comercial. El café comercial son los tendales inmensos, pero los cafetales inmensos que se preparan en una manera en los tendales se los pone a secar, a sombra, se los pasa por la despulpadora, se les hace dos tipos de lavado, y es el de mayor producción y gran producción con la que nos nutrimos, con esa materia prima nosotros los procesadores del café estándar o el café comercial. El café estándar es un café que llega a grandes mercados, mercados populares, mercados mayoristas, ¿verdad? Porque se trabaja con productos que han sido masivamente cultivados y por ello tienen un precio asequible como materia prima. Viene el café comercial, donde nos encontramos con Café Noroña, haciendo una selección exhaustiva de esas grandes producciones, pero en sus mejores granos, en sus mejores zonas de cultivo, ¿verdad? Y luego viene el café de especialidad. Por eso hace un momento les conversaba que Café Noroña, que está en café comercial con la marca Café Noroña, se prepara a hacer café de especialidad, donde veremos qué submarca le hacemos para poderlo diferenciar y principalmente mirando hacia el mercado interno de cafeterías de especialidad y el mercado externo de cafeterías de especialidad. No sé si me explico. Hola. Olguita, no te oigo. Ahí, no te escuchaba. Me fui sin Ahí, micrófono, me fui sin micrófono. Ahora sí, vamos a ver unas fotos donde hay pues, los cultivos. Esta zona que estamos viendo aquí, ¿a dónde corresponde? a ver, no, a ver, déjame ampliar a mí Ahí, la pantalla. ahí te sale. ¿No Ok, te ok. sale? Ya, por la forma de los árboles, esta es la zona del Arábigo. Son zonas arriba de la provincia de Loja. Tenemos otras fotos que fueron de Puyango, mismo en la provincia de Loja. Esa soy yo. Esa soy yo. Sí, estamos ahí con el café arábigo, principalmente. Esos El son, arábigo. sí, esos son cafetales, mayormente para un café estándar, para materia prima de marcas de café estándar. Ahí tenemos el café en cereza, cuando ya el café ha sido sembrado y comienza antes de su cereza, hay una florcita blanca que nos está indicando que ya se va a formar los racimos de cereza. Entonces, aquí es donde viene algo muy particular que lo quiero mencionar. Las prácticas de los caficultores, con mucho respeto se los digo, de unos 30 años hacia atrás, hablemos de que estamos en el 2020, hasta el año 90 había como un poco de descuido en el tema de la cosecha. Muchas veces los caficultores en el ámbito de ver hecho dinero, convertido en dinero sus cafetales, hacían cosechas inclusive de manera inadecuada o muy previo a que ya esté listo para ser cosechado. Y habían bastantes problemas en esos tiempos con lo que era la comercialización del café. Porque muchas veces, y lo digo esto por las cosas que a veces escuchaba en mi papá, que se venía con una muestra, pero el rato de la hora, cuando ya era de recibir la compra, digamos 100, 200 quintales, habían sacos que estaban como alteradas o como que no tenían la misma calidad del grano que se había hecho la oferta. ¿Me explico? Y precisamente se Claro. trataba de eso, se trataba de que había una mala práctica de cosechar, porque el café es uno de los pocos frutos que tiene cosecha y post cosecha. O sea, hemos cosechado, hemos vendido, hemos ganado plata y vaya a haber más cosecha. La siguiente etapa donde encuentra usted buen café y buena producción también. Eso es la generosidad del café.
Ahí tenemos ya cuando ha abierto la cereza y ya tenemos el pergamino para pasar a ser lavado y ser trillado, o lo que llaman también el despulpe, de ahí luego viene trillado para poder formar ya un café que va a ser secado a sombra o va a ser secado también en secadoras automáticas. Mi papá tuvo una de ellas, pero no le dio mucha actividad porque prefería que sea secado de la forma más natural, ¿verdad? Y luego viene para ser ya procesado en las tostadoras. Que hoy por hoy, como le digo, hay otros métodos de tostión, máquinas súper especializadas, digitales, con poco tiempo de tueste, porque de paso el arábigo es una variedad que le maneja un tueste muy ligero. Ahí están esos cafetales Qué hermosos, maravilla. ahí está sí, sí, la verdad es que el café es para disfrutarlo desde todo punto de vista. Yo me imagino, Y porque eso no soy caficultora, pero dígame. se ve toda la planta sana, saludable, el fruto mismo. ¿Qué tipo de plagas de pronto pueden llegarle y cómo los cuidan para que esto La no... roya, la roya, sí, hay cuidados muy especiales para lo que es el café, pero sin embargo, la variedad de robusta es una variedad fuerte que nos permite casi llamar un café orgánico porque eh, sus, sus pesticidas son muy poco utilizados. El robusta es una variedad fuerte, desde la planta, desde el cafeto hasta la boca donde le llega a uno un sabor del robusta. El café arábigo es un café mucho más delicado, por suerte se da en la sierra ecuatoriana y donde tiene muy poca opción de ser contaminado por las plagas, ¿no? Pero Ujú. sí son de cuidado. El café arábigo es un poquito más delicado. Y la diferencia está incluso hasta en el tamaño de sus árboles, mientras el árbol de robusta puede crecer hasta 3 metros, 2,40. Ya, en cambio, el árbol de arábigo es a lo ancho. Y hay una curiosidad, algo muy chévere, que los especialistas han venido haciendo estudios durante muchos años para genéticamente formar una variedad a la que la van a llamar arabusta. Es prácticamente es una variedad blend. Es una Desde la variedad. planta ya sale el blend, sí, Ah, pero desde arabusta, la de planta esta arábigo vez. y robusta. Ajá, sí, Desde la como planta. fue en el caso del cacao, el CCN 51, que fue un cacaotero, un científico que genéticamente hizo sus formulaciones para que salga un cacao aromático. No quiero entrar en tema de cacao porque aunque me encanta, y algún momento vamos a desplazarnos también a vender chocolate, ¿verdad? Porque tenemos mercados afines, pero no me quiero meter en ese tema que hablen los especialistas. Pero Por lo que he supuesto. aprendido de estos especialistas, colegas míos, es que el CCN 51 se llama así porque al intento 51 de hacer esta formulación le salió al científico Castro, que es porque se llama Cacao Castro número 51. Ese es el CCN 51, le salió la formulación que quería. Así que así son Pero los estudios, así son la a lo formación. que, claro, a lo que mencionas, este tema del cacao y el CCN 51 versus el hacer un nuevo, tener un nuevo sabor dentro de lo que es el café, El que, arabusta. que sería el arabusta. Esto no tendría que ver con lo mismo que sucedió, que tengo entendido dentro de lo que conozco en relación al cacao, que era precisamente al ser un producto muy requerido y al tener un tiempo específico para su cosecha, desde que se siembra hasta que se cosecha, obviamente no estaba teniendo el rigor de tiempo que se requería para poder hacer los envíos. Entonces, este nuevo cacao, el CCN 51, viene como que a suplir un poco el tema de la comercialización y porque el ciclo se acortó Había urgencia, claro. porque había No, urgencia. Pero no, en el no, caso, no es el caso del café. No, pero exacto, no va a ser el mismo caso del café, no se no, está buscando una nueva forma. yo puedo dar mi concepto de esa práctica Ujú. con mucha humildad, con mucho respeto lo digo, pero es un concepto de crear, obviamente toda creación tiene la primera intención de
aligerar el tiempo, ¿no? De que el factor tiempo sea beneficiado. Definitivamente es así, ¿ya? Pero en este caso del Arabusta, lo que yo he sabido, he leído y he preguntado, he investigado, está formándose precisamente para llegar a una variedad que permita a países no tan especializados con una tierra no tan prodigia para una de las dos variedades, poderlo colocar ahí. Yo le voy a contar un caso particular. El robusta que nosotros tenemos, principalmente por el lado de Manabí y por el lado de Sucumbíos, es un robusta cuya semilla trajeron de Brasil, porque es una semilla, es una variedad que en Brasil tiene unas propiedades organolépticas espectaculares, ¿ya? Y lo traen a Ecuador, lo siembran en Ecuador. ¿Sabe lo que pasó, Olguita? Que todas esas propiedades se multiplicaron por la bondad de la tierra ecuatoriana. Ese es nuestro país. Maravilloso, maravilloso. Y es efectivamente, mira, aquí Conversaciones frente al mar, estamos precisamente siempre con nuestra bandera. Por ahí la había dejado unos días y la vuelvo a traer nuevamente porque sí, definitivamente nuestro país es para sentirlo en grande, porque tenemos de todo, tenemos todas las posibilidades, que hay situaciones que nos golpean duro y fuerte, no solamente la pandemia, sino los manejos que desde algunas instancias se dan de los temas, de los diferentes temas públicos, privados, etcétera. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que tenemos siempre es precisamente fe en que nosotros, a pesar de esas circunstancias, podemos salir adelante, hacer cosas nuevas, innovadoras y sobre todo seguir sobre todo impulsando todo lo que nosotros tenemos. Y ahí es cuando viene en el tiempo, ¿hacia dónde apunta entonces Café Noroña? Ok, Café Noroña, en primer lugar, dentro del mercado ecuatoriano, lo iniciamos con una visión de un canal Oreca, hoteles, restaurantes y cafetería, como les dije, y consumidores finales. Nosotros no estamos en grupo retail por diferentes circunstancias, sobre todo de índole crecimiento. Vamos poco a poco, hay experiencia, hay muchas ganas de hacer cosas grandes y vamos poco a poco haciendo posición de marca, acompañando a las marcas tradicionales y de mucho respeto, porque yo respeto mucho a la competencia ecuatoriana. A veces los clientes me dicen, bueno, yo consumo tal café, pero me ha gustado el suyo, así que voy a continuar con el suyo. Yo les digo, y lo pueden confirmar con cualquier cliente mío, nosotros en Café Noroña tenemos una filosofía. Aquí tenemos que vender es café, café ecuatoriano. Donde compran Café Noroña o donde no compran Café Noroña, lo que tiene que verdaderamente valorarse es que consumamos café. El sol sale para todos, queridos amigos y colegas, consumidores, amigos personales, familia y público. El sol sale para todos. Café Noroña, ¿hacia dónde va? Hacia contribuir con su marca, su expertise, el cariño por el café, a tener siempre a la mano un café verdaderamente bueno, bien procesado, muy respetado en sus procesos, muy, valga la redundancia, muy exhaustivamente cuidadoso desde su empaque, ¿verdad? Para poder llegar y principalmente que sea asequible. No tenemos por qué pagar caro por un café rico. Discúlpeme que me diga Totalmente de acuerdo. Ahora, cuando tú empezaste la conversación, hablaste sobre la poética que gira en torno al café. Cuéntame aquí en Ecuador, ¿qué ha pasado en torno al café? ¿Cuál es esa poética que podemos haber marcado también dentro de nuestro país? el café tiene la virtud de inspirar. El café inspira a grandes músicos, a grandes poetas. Si yo pudiera mencionar aquí a amigas, amigos que escriben, amigos de letras, que han hecho grandes obras con el café, estaría con gusto de nombrarlos, porque hay poetisas, poetas, literatos, periodistas, músicos que han hablado, escrito, cantado acerca del café, porque es una inspiración. Quiero contarle algo, Olguita.
en la historia del café hay una parte, una característica Ujú. muy, pero así muy puntual. El café tiene otra virtud, el café alborota. Y cuando digo que el café alborota, no solamente estoy hablando de que estaba con sueño, pero me tomé ese café y ya me siento bien, estoy pila. Ese alborote también, pero yo estoy hablando de un alborote social. En los tiempos en que el café fue buscando la forma de caminar por el mundo, esa pepita de caminar y dirigirse hasta donde estamos nosotros, imagínense desde Etiopía que estemos acá en América del Sur, en esos tiempos el café vino armando todo un alboroto maravilloso. Tanto así que en sus primeros tiempos hasta lo llegaron a considerar que tenía alguna especie de magia negra. Por ello, los musulmanes no consumen café, porque hay un atributo al café que te realza muchas cosas del alma, de muchas cosas sexuales. ¿Me explico? Puedo hablar de estos temas, no hay ningún problema. Ah, pues no, Entonces, pero es que es entonces parte del café, hay que es que saberlo es parte todo. del café, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este café, que el café creó y trajo muchos alborotos. El café ha sido una bebida que en sus principios solamente era aceptado que lo consuman hombres. ¿Sabían eso? No, no El café sabía. no lo Gracias a dejaban Dios no viví en consumir. aquel tiempo. No, o sea, yo también hubiese sido una revolucionaria. O sea, a mí no me vengas a Sí, yo prohibir que también. tome café. O sea, quienes me conocen saben que es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El café fue en sus principios hasta prohibido solo las mujeres lo podían procesar, o sea, solo la mujer lo podía pasar por el fuego, hacer la infusión y todo, pero el rato que ella estaba se lo servía al más antiguo de la familia y solo lo consumían los hombres, porque notaban que el café tenía una influencia en las alteraciones de la conducta, entonces esas alteraciones solamente eran apropiadas para los hombres. A tal punto que cuando pasa a Arabia y lo prohíben el consumo del café. Sin embargo, a uno de sus jefes, llamémoslo así, uno de sus ministros, le agradó tanto que liberó esa prohibición. Y ahí fue cuando de alguna manera los turcos que están cerca comenzaron a vincularse al café. Y así fue como un turco lo lleva hasta Turquía, donde ya en Turquía se empiezan a formar las cafeterías, lo que conocemos como Como cafetería, que ahora cafeterías, son claro. cafeterías, restaurantes. Y por cierto, quiero comentarles que me encuentro aquí en este ambiente agradable, con una buena atención dentro de Guayaquil, ya que estamos hablando de algo tan tradicional como es el café, ya El que café. estamos hablando de una tradición como es la marca de café Saruma de mis padres, y ahora yo con Café Noroña, no puedo dejar de mencionar que me encuentro en uno de los lugares más tradicionales de la comida y de la gastronomía guayaquileña. Estoy en el Pique y Pase, precisamente en el restaurante de La Aventura Plaza Olguita, donde espero en algún momento poder compartir con usted cualquiera de los platos de los menús, Muchas porque gracias. verdaderamente todo es muy rico. Entonces, Sí, ¿qué es conozco. lo que pasa? Sí, entonces ahora en estas cafeterías que se formaron en Turquía, fueron precisamente porque comenzaron los hombres a agruparse para conversar y tomar café, el famoso café turco. Y es ahí donde a las únicas mujeres que le permitían acercarse a esas reuniones, a esos grupos en las cafeterías, eran a las mujeres de servicios sexuales. Por ello, cuando de Turquía pasa a Austria, en Austria tienen un poquito como de temor, De temor. ¿verdad? Y consumen el café, pero tuvo dos características. Austria aportó a la caficultura o al tomar café en dos características, en dos cosas. Primero, no les gustaba el color oscuro a los austriacos, no les gustó. Mm, Entonces le pusieron leche. leche. Y en segundo lugar, no les gustaba lo que nosotros llamamos, la gente le dice el concho, también se llama la borra del café, lo que queda al final, ¿verdad? Entonces lo cernían tantas veces hasta que no quede ninguna de estas características, ¿no? ¿Sí Claro. me escucha, Olguita? Sí, sí te estoy escuchando muy bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bajo esa situación, el café eh, hace que se haga como un alboroto también ya en toda esta zona y pasa a Italia.
Luego de ahí, al llegar a Italia, los italianos tampoco lo querían. Y se forma en la Plaza de San Marcos una cafetería que hasta el día de hoy, ¿sí me escucha? Hasta en el momento que no me escucha, hágamelo saber. Te escucho perfectamente bien. Ya. Estoy aquí Entonces, escuchando todo. ya, muy bien. Entonces, en el momento que pasa a Italia, en Italia se crea una cafetería que hasta este momento existe, que es la cafetería La Florian. En La Florian hay un tema de que solamente se creó esa cafetería para que vayan los venecianos, los italianos en sí, para esta cafetería, para reunirse ahí. Y es ahí donde empiezan también a reunirse literatos, escritores y poetas. Pero al mismo tiempo se crea del otro lado de la plaza otra cafetería que es la Bene, que en estos momentos está administrada por la bisnieta del dueño y aún existe también, donde la Vena, esta cafetería La Vena hace que puedan ir extranjeros y también empiezan a reunirse ahí poetas, escritores, tanto así que aparece en la historia del café un poeta que se llama eh, Homeroc de Barac, francés, que llegaba entusiasmado por el café y él confiesa en sus poemas al café y en sus literaturas que él llegaba a tomarse hasta 70 tazas de café, Olguita. Wow. Hasta 70 tazas de café porque era algo que él sentía que el café le ayudaba muchísimo en todo lo que tiene que ver con la, Con la con la inspiración, energía, digamos. con la inspiración, con la energía y todo. Pero hay otro tema del café que está revolucionando, que hace alboroto. Cuando el café pasa a Francia, ¿verdad? Ya se habían formado las cafeterías, hablábamos de cafeterías, se crean nuevas cafeterías en Francia. En Francia fue mal visto esta cafetería porque fue en una cafetería donde se planificó la Revolución Francesa. A tal punto que cuando de Francia comienzan a sembrar y a buscar zonas para sembrar el café y traen a esclavos africanos para hacer esa siembra de café, ellos hacen en un momento un reclamo por la forma en que se los trataba como caficultores, que incendian, en plena Revolución Francesa, incendian los cafetales. Y ahí viene la famosa frase o pensamiento, expresión, más bien expresión, de Napoleón Bonaparte cuando dice, malditos negros y maldito café. A ese punto de como se dice, de impacto es el café. Y luego, cuando ya entra el café a Inglaterra, ¿qué cree usted, Olguita, que pasó en Inglaterra? No sé, dígame. En Inglaterra, las mujeres inglesas empezaron a hacer marchas para que se cierren los cafés, por la sencilla razón de que sus hombres, cuando llegaban a casa, llegaban cansados, llegaban agotados. ¿Y qué les decían? A mí no me digas nada. ¿Pero por qué llegas así? Vengo cansado, estaba en un café con mis amigos. Claro, en los cafés estaban las mujeres del servicio sexual. Entonces las mujeres inglesas Claro. protestaron que hasta ahora en una calle del centro histórico de Londres hay una calle que es como al pasar, es como cambiar de época, como un túnel del tiempo. Aún está la placa que las mujeres inglesas hicieron en rebelión y la pusieron en la pared por el café. Ese es el café. Entonces, si nosotros en el año 2020 estamos convencidos de que tenemos cada vez un mejor café, hagamos revolución con el café, hagamos que este café traiga grandes cambios a nuestras vidas, a nuestro país. Por eso me sumo, porque no soy la única, a que invitamos a todos los ecuatorianos y a todas las personas habitantes en nuestro territorio a vincularse con el café. Como Café Noroña, aprovecho, Olguita, para invitar a quienes deseen convertirse en distribuidores de café. Vamos a ganar plata con el café. Café Noroña está abierto a poder
trabajar con distribuidores que deseen seguir esta línea, esta visión de llevar un buen café a todos los paladares ecuatorianos y a donde nos permita. Así es, mi querida Normita, y justamente que lo mencionas y lo refieres, tengo entendido que ya Isla de la Fruta está haciendo ahí conversaciones, negociaciones, no sé qué más, para poder tener acá en Salinas, en Santa Elena, al mejor café. El café Noroña tiene que estar Así acá, es. así que ya sé que están en eso y bueno, Quiero, tiene que ser un punto de encuentro importante dentro de la península con el mejor café. así es, Olguita. Yo quiero resaltar al sector de la península como punto geográfico del país. Para mí la península de Santa Elena tiene una magia también. La península será por el mar, será por su gente. La península de Santa Elena es un lugar maravilloso para potenciar cualquier tipo de negocio a nivel comestible, a nivel de servicio, a nivel intelectual. La península de Santa Elena yo la resalto y la aplaudo mucho por su constante deseo de su pueblo de salir adelante, de enrolarse en todos los perfiles del país, de todos los perfiles económicos del país. Y por ello estamos felices en Café Noroña de que ya empezamos las conversaciones para, dentro de Isla de la Fruta, convertir este punto e invitar a todos los amantes del café, a todos estos inspiradores, estos románticos, a estos literatos, a estos artistas. Reunámonos en la Isla de la Fruta para hablar del café y de todo lo que la vida nos permite conversar. Así es, mi querida Normita, muchísimas gracias, gracias. Y mira, ha sido una excelente conversación. Hay tanta cosa más que podemos hablar y decir respecto al café y en torno al café. Pero bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Han sido ya las 6:09 de la tarde. Sin embargo, quiero mencionar Wow. a Lender Torres, que ha estado también pues viéndonos, dice precisamente saludos cordiales, gracias, excelente tema, aquí escuchándolos con una buena taza de café. Y Bueno, bueno, Normita. que quede dicho, esta entrevista ha sido compartida con una taza de café. Qué bueno al amigo Torres que nos hayan acompañado con una, Es amiga, perdón, Lender. amiga Lender Torres y también había Luis Torres hace un rato, Y ¿verdad? también, sí, había también Sí. Luis Torres, sí. Bueno, a ellos y a todos los que nos han permitido su tiempo para escucharnos, muchas gracias. Esta es una entrevista con tazas de café. Así Yo es, quiero dejar dicho en este programa que nuestros momentos de café no solamente son con tazas de café. Vamos a tener también el ponche de café cremoso hecho con café Noroña y vamos a disfrutarlo helado en una bebida con bajo contenido de alcohol. Ay, qué delicia, qué delicia. También María Magdalena Pizarro te está saludando, dice saludos, querida Normita. Y bueno, vamos Mi a querida terminar. Magda, un gran abrazo y bendiciones para usted. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes han estado esta tarde compartiendo con nosotros estos grandes pensamientos y sobre todo este conocimiento abrumador de mi querida Normita. Realmente usted es toda una embajadora del café desde el Ecuador hacia el mundo. Así que ya Muchísimas vamos gracias. a seguir conversando sobre todo este tema. Que Hay sigan mucho. apareciendo los embajadores del café. Los necesitamos ya. Aparezcan embajadores del café, déjense de estar escondiditos, que yo sé que hay muchos. Yo también me voy a hacer la embajadora del café. Bueno, Por a todos supuesto que sí. ustedes, muchísimas gracias y nos vemos el día jueves con nuevas conversaciones frente al mar. Y muchísimas gracias, Normita, por habernos acompañado. Y a Bendiciones. todos, Que viva el Ecuador. que viva. Aquí. Por aquí seguimos. Chao, chao. Chao, chao.